De 2004 fuimos testigos de una boda histórica. El entonces príncipe Felipe se casaba por amor con la periodista Leticia Ortiz. Madrid amanecía gris y pasada por agua, pero el mal tiempo no logró empañar la emoción de los novios. Televisión Española retransmitió cada detalle de aquel día y lo vieron más de 7 millones de espectadores en directo. Nadie quería perderse ese momento. Una historia digna de un cuento de hadas que hoy recordamos. El príncipe Felipe se declaraba un hombre feliz porque se ha casado con la mujer que ama. Novia mojada, novia afortunada. Este dicho popular auguró buena suerte a los novios que acaban de celebrar su 22º aniversario. Aquel día, aquella boda paralizó Madrid y todos estábamos pendientes del cielo porque la lluvia no dio tregua. Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa. Y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Ese día, Leticia Ortiz amaneció con fiebre. Se casaba con Felipe de Borbón en la Catedral de la Almudena ante más de 1.200 invitados. No lució como hubiera querido su vestido, un diseño de pertegaz, de seda natural, manga larga y bordados en hilo de plata y oro, con una cola de más de 4 metros de largo. De corte princesa y algo rígido, con el que no lo tuvo fácil para caminar. Tiara prusiana de platino y diamantes en el pelo, con un velo de tul bordado de 3 metros. Felipe, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Leticia, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Recorrido por las calles de Madrid en un Rolls Royce con techo acristalado, ramo en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha y banquete en el Palacio Real. Fue una boda de Estado con la presencia de 24 casas reales y retransmitida en directo por Televisión Española. Los más pequeños de aquella boda, los pajes y damas de honor, primos de Leonor y Sofía, nos recuerdan que de esto ya han pasado 22 años. Muy buenas noches. Un día más, Informe Semanal acude a su cita del sábado con todos ustedes. Así la conocimos. Lo de la comunicación le venía de familia y se notaba. Una periodista elegante, rigurosa, ambiciosa y muy perfeccionista. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Hasta que el 1 de noviembre de 2003 todo cambió para ella. Entiendo la sorpresa que ha causado esta decisión a casi todos. Una mujer madura y comprometida con su labor. Creo que es un punto y aparte en la labor profesional que he ejercido hasta ahora. Pero Leticia tenía carácter y mucho que decir. Yo, el cariño de los reyes. Así sabíamos que ella pondría el listón muy alto en la Casa Real y 10 años después se convertía en la reina de España. Una reina discreta en lo personal y firme en lo institucional, comprometida con la salud mental, con las enfermedades, con la infancia y con la lectura. Y hoy es una Leticia más cercana y espontánea, capaz de rapear. Pónselo al canto, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? Y de romper el protocolo con un abrazo. Porque lo que no ha cambiado durante estos años es su implicación. Pero ante todo, Leticia es madre. Muchas felicidades, es una alegría enorme la niña. Una madre siempre presente en las vidas de Leonor y Sofía, implicada en su educación y acompañándolas en cada etapa, como cuando viajó hasta Panamá para reencontrarse con Leonor durante una escala del buque escuela Elcano. Periodista, reina y madre, 3 facetas que resumen la evolución de Leticia Ortiz, porque ella no solo contó la historia, ahora forma parte de ella. Estábamos viendo este vídeo ese maravilloso 22 de mayo que le cambió la vida a la reina Leticia, a la monarquía, pero es que quiero que Lorena Vázquez repita lo que estábamos diciendo mientras estábamos viendo el vídeo de lo maravilloso que es la reina. Bueno, a mí me parece la reina más profesional que existe ahora mismo en el mundo. O sea, de todas las monarquías europeas, yo creo que es la que ha sabido, mezclar muy bien su vida como súbdita en varios años de su vida, ¿no? Cuando estaban los reyes eméritos reinando, y ahora ha profesionalizado lo que es ser reina. Es que creo que no hay ninguna otra mujer que haya sabido hacerla, el trabajo que ella está demostrando que ha aprendido a hacer con los años. Y creo que tenemos que estar todos orgullosísimos. Y los baches que pasó antes de llegar a donde está ahora, porque recordemos que Juan Carlos I no la aceptaba y le hizo la vida imposible para llegar a ser reina. El hecho de estar, pegada, de tener los pies en el suelo y de no haber pertenecido nunca a la nobleza, ser la nieta de un taxista, tener un padre periodista, creo que todo eso, todo el bagaje que ha tenido a lo largo de los años, la formación lo ha sabido, periodística que llevaba
porque ha aportado el don de la comunicación a la Casa Real. Ha aportado el don de la comunicación porque sus discursos son maravillosos. Hemos hablado de que tiene una imagen estupenda, pero mejor que la imagen me parecen sus discursos, que están trabajados a fondo y aportan siempre. Marina, a colación de esto, en las redes sociales, los discursos de la reina Leticia, cuando tú los subes, es garantía de éxito y de visitas porque atraen, a la gente le interesa. Claro, ver es que ha la reina. conseguido unir las dos cosas, el fondo y la forma. O sea, lo que dice y cómo lo dice. Y quiere modernizar Zarzuela, han montado ahí un plato de tele, ya lo de la comunicación sabe que es importante adaptarse y llegar de alguna ¿Pero manera, crees que sería posible, como hizo, por ejemplo, Camila, que tenía un podcast? Es verdad. ¿Crees que eso llegaría a ser posible alguna vez con la reina Leticia? Era un podcast de libros, de ella recomendando libros. Sería genial, yo preferiría que recomendara, está bien, de libros, pero me parecería genial de los temas que ella controla, porque además le gustan mucho los temas de alimentación. Infancia, salud mental, se fija mucho, educación, está muy nutrición. centrada, una de sus luchas era, por ejemplo, que en los hospitales las máquinas estas de vending dieran alimentación bastante más saludable que la que hay, porque dice, hay gente, eso fue una fijación para ella, la alimentación en los coles, alimentación más saludable, y creo que es algo que tampoco se habla mucho y que es un trabajo importante, y ella en cada acto que tenía... Quizás a ella le encantaría, ella, porque lo que ahora está un poco de perfil bajo para darle protagonismo a su hija, y además ahora la princesa Leonor la vamos a empezar a ver más, con lo que la reina Leticia se pondrá un paso para atrás. Vamos a continuar hoy. Bueno, esta es un poco la versión edulcorada 22 años después de aquella boda de Felipe y Leticia. Pero hay claroscuros y los vamos a ver. Esta versión es un poco televisión pública, televisión española, pero a continuación tenemos otra versión por parte de una cronista real a la que yo pues tengo cierta estima y es crítica. Sonaba el himno de Asturias y en el saludo con beso pudoroso de los novios en el balcón del Palacio Real. Este viernes don Felipe y doña Leticia han celebrado 22 años de casados. Llegan las bodas de bronce en una pareja que, pese a los rumores, demuestran cada año que su unión es fuerte y real. Bueno, y aquí nunca mejor dicho, real, ¿no? Sí, real del todo. La verdad es que fue una boda maravillosa, como han sido, yo creo que los aniversarios siguientes, fíjate, a la boda no han sido para mí tan entrañables como los últimos. Porque sí, yo lo veía como más protocolo, ¿sabes? Como más tenemos que aparentar que todo va bien, que todo está bien, y ahora son ellos. Es decir, yo los veo como muy naturales. Es verdad que este año no hemos tenido foto, no ha habido ese posado que, por ejemplo, sí que hubo cuando cumplieron los 20 años, pero, y además, porque además ya es norma en ellos que todo lo quieran celebrar de una forma íntima y, bueno, alguna vez es verdad que también les vemos como, bueno, pues celebrando también de cara afuera, pues que van a una obra de teatro al cine. A ver, Eva. Bueno, pues curiosamente ha salido antes Silvia Taulés y se le ha olvidado esta cosa, y es que sí tuvieron despedida de soltero. ¿Y cuál es el problema? Pues que era el año 2004 y solo habían pasado unos días de ese 11M que marcó a todo un país. Oficialmente la Casa Real anunció que cancelaban cualquier despedida de solteros en solidaridad con las víctimas del 11M. España de luto con banderas a media asta y el país conmocionado. La realidad es que sí la celebraron en Semana Santa, pocas semanas después de los atentados y un mes antes de la boda. Se fueron a las Bahamas con un grupo de amigos, 4 guardaespaldas, y fue una especie de luna de miel anticipada o despedida de solteros caribeña. Al volver, en el aeropuerto de Miami tuvieron un incidente con la policía estadounidense por controles de equipaje que parecían excesivos. La noticia salió en prensa extranjera, pero no salió en España. Pilar Eyre lo reveló recientemente, muchos años después, y se consideró un poco una doble hipocresía. Y esto sí lo han dicho, es Vox Populi. Juan Carlos no quería a Leticia. Pongo a Pilar Eyre, pero de esto hay información a rabiar. De hecho, en la serie ficcionada de Felipe y Leticia, esa serie que hicieron un poco con actores y tal, esta es un poco la trama principal. Juan Carlos no le agrada demasiado la que soy la reina de España. Y bueno, el clímax un poco es una discusión entre padre e hijo. La historia se repite pues 22 años después. También la familia de Leticia fue protagonista. Vergüenza de la Casa Real, en especial por los abuelos. El abuelo materno, Paco Roca Solano, que había sido taxista, e incluso el hombre pues intervino en un programa de televisión.
y otros familiares cercanos que eran vistos por algunas voces críticas y un poco clasistas como demasiado pueblo. Se intentó mantenerlos alejados de la vida oficial y de Zarzuela antes y después de la boda. Durante la propia boda, el abuelo Paco bailó con condesas y duquesas en algún momento del convite, y eso pues generó enorme incomodidad. Leticia pidió a David Roca Solano que lo apartara discretamente. Su padre Jesús Ortiz y su pareja Ana Togores también sufrieron desplantes. A él no le permitieron llevar a su acompañante oficial. Y también la madre de la novia, Paloma Roca Solano, se llevó un feo por parte del rey emérito. Uno de los detalles más comentados fue que, según el protocolo, los consuegros deberían haber entrado juntos en la catedral. Sin embargo, Juan Carlos entró del brazo de su hermana, la infanta Margarita, en lugar de acompañar a Paloma Roca Solano, que tuvo que entrar, en este caso, con su hija Telma. Muchos lo interpretaron como un desaire público y un feo a la familia de la novia, y algunos quisieron justificar esto por la baja estatura de Paloma o su pasado como enfermera o persona de ideas progresistas. Al parecer esto dolió bastante a la familia de Leticia. Han hablado del beso recatado, o mejor dicho, no beso del balcón, y es que ese día Leticia tenía anginas, fiebre y estaba a más de 38 grados. Estuvo dopada para casarse de medicinas con el objetivo de aguantar. Fue un beso en la mejilla o en la frente, realmente no se ve bien en el plano, pero no hubo beso en los labios. Bueno, lo hemos visto recientemente, el alcalde de Madrid tampoco quiso darse un beso en los labios. Madre mía, qué recatado todo, ¿no? Pues si la lluvia torrencial, pues hizo que tuviera que llegar en coche en lugar de caminar. En fin, y en España pues todavía se respiraba ese ambiente general de contención por el 11M y porque Madrid estaba blindado. Y seguimos, porque aquí hay de todo. Incidentes, muchísimos, pero uno de los más importantes, hubo 2 peleas. Esta, que tiene que ver con Víctor Manuel de Saboya y su primo Amadeo, 2 pretendientes al inexistente trono de Italia durante la cena privada en la Zarzuela después del banquete. Tuvo que intervenir la reina Ana María de Grecia y, según algunas versiones, el propio Juan Carlos, aún teniendo rencillas dinásticas de años. Lo que las crónicas rosas de la época destacaron fue la famosa patada de Froilán, que no podía estarse quieto. Ahí vemos también a Juan y Pablo Urdangarín, muy pequeños. Y claro, esto taparon, cosa que supimos después por David Roca Solano, que efectivamente había habido una pelea entre los consuegros, sí, entre los abuelos de Leticia. Motivos, bueno, al parecer históricos, luego se amistaron, pero justo la mañana antes de ir a la boda, en la mañana de la boda, vaya, esto se casó a las 12 o por ahí, pues imaginaos, la mañana antes, en el hotel donde estaban, el abuelo taxista y el abuelo asturiano se pelearon. Todo dicen que por Paloma Roca Solano y por el padre de Leticia, Jesús Ortiz. La sangre no llegó al río, luego estuvieron muy animados y se amistaron, pero cosas que pasan. Y otro incidente que sí se comentó en su momento fue la borrachera más bien la imagen de Carolina de Mónaco sola, porque su pareja de aquel entonces, Ernesto de Hanover, se había pimplado prácticamente pues todo el alcohol que había en Madrid. Sí, esto fue lo que dijeron. En general fue un ambiente sobrio, hubo críticas, en este caso por la ostentación y el gran gasto que se hizo, era la boda real, pero no olvidemos que veníamos de un 11M y fue un éxito mediático para Televisión Española con más de 25 millones de espectadores. Y años más tarde pues hemos sabido, porque parece que si tiramos del hilo no dejan de salir cosas. 2 personas que estuvieron allí, una la hemos nombrado, David Roca Solano, que contó parte de las anécdotas de esa boda que os he ido contando por aquí, pero también una persona en la sombra y que no sabíamos la influencia que iba a tener en un futuro. Y sí, estoy hablando de Jaime del Burgo, el supertestigo de la boda que firmó el acta de matrimonio, un honor muy selecto reservado únicamente a personas muy cercanas a los novios. En su momento yo he estado buscando en la retransmisión, pero él no aparece, sí aparece su primo, junto con los abuelos maternos de Leticia,
pero el que no aparece en este caso pues es Jaime del Burgo. Y otra anécdota más que me estoy acordando ahora es que la hermana de David Roca Solano, su otra prima, Abigail, tampoco la invitó Leticia, a pesar de que se casó unos meses antes y acudió con Felipe a la boda, cosa que por cierto criticó bastante Jaime Peñafiel. Esto es un vídeo de apenas 16 minutos, pero podíamos tirar y tirar y tirar. Algún día comentaremos la boda entera, que está por aquí, por YouTube, y yo creo que nos daremos cuenta incluso de más cosas. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.